Muy buenas tardes, profesor Dani. En esta presentación le hablaré sobre las rutas metabólicas en la bioquímica, así como también ejemplos, conclusiones, características y sobre todo cómo es que se me hizo todo el semestre y sobre todo lo que aprendí y qué es lo que me deja su enseñanza a través de todos estos parciales que hemos tenido con usted. Muchas gracias y disfrute de la presentación. Empecemos con nuestra primera presentación, en la cual yo la dividí por tres fases. Empecemos con la primera, en donde le hablaré, profesor, de la glucólisis. Es la ruta metabólica mediante la que se degrada la glucosa hasta dos moléculas de piruvato. A la vez se produce una energía en una forma ATP. Es una ruta metabólica universalmente distribuida en todos los organismos y células. Si nos ponemos a pensar en qué nos sirve, dónde ocurre, tiene un lugar en el citoplasma celular. Consiste de 10 reacciones, cada característica de enzima determinada, que permite transformar una molécula de glucosa en dos moléculas de un compuesto de tres carbonos. El ácido pirúvico se produce en una ganancia neta de dos moléculas de ATP. Su proceso, esta activación ocurre por la transferencia de un grupo de fosfato de ATP, una reacción característica de la enzima, la cual puede añadir un grupo de fosfato a una molécula similar a la glucosa, como la fructosa y manosa. También este fosfato tendrá una baja energía de hidrólisis. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales. La fase en la que se requiere energía sobre la línea punteada. En la siguiente imagen es la fase que se libera la energía debajo de la línea punteada. Podemos ver en nuestra imagen que les puse que en esta fase la molécula inicia en la glucosa recordada que añade dos grupos de fosfato. Los grupos de fosfato causan la inestabilidad en la molécula modificada, ahora llamada fructosa, lo que permite que se divide en dos mitades, en una forma de azúcares y en tres carbonos, puesto en fosfatos utilizados en otros procesos que provienen del ATP, utilizan las dos moléculas de ATP. Podemos ver la glucosa, ADP, ADP, y después viene inestable, la fructosa, 6 de bisfosfato, que se añaden alrededor de tres moléculas más. En estas ocurren dos azúcares, de tres carbonos formados en cuanto se descompone en un azúcar inestable. Son diferentes entre sí. Solo uno. La fase se libera la energía. En esta fase, cada azúcar de tres carbonos se convierte en otra molécula de tres carbonos, piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas reacciones se producen por dos moléculas, ATP. Dado esta fase ocurren dos veces, una cada dos azúcares y tres carbonos. Resultan cuatro moléculas de ATP y dos de NADH en total. Cada reacción de la glucólisis es catalizada por su propia enzima. La enzima es más importante que la regulación de la glucólisis. Esta está caracterizada por una forma inestable por la molécula de azúcares. Bueno, si nos pasamos a lo que se trata el ciclo de Krebs, que es en estas tres fases que lo he dividido, es conocido también por el nombre de ciclo ácido cítrico y trata de una etapa metabólica en donde ocurre una matriz mitocondrial de células animales. En este artículo vamos a contarte más o menos sus características y explicarte qué es el ciclo de Krebs y su importancia. Bueno, en estas fases te puedo comentar que está dividido en las proteínas, polisacáridos, grasas, en donde nos vamos a enfocar en las proteínas, que es y donde desarrollan los aminoácidos, los polisacáridos y los monosacáridos, y las grasas en ácidos grasos. Como ya había comentado, ¿cuál es el objetivo de nuestro ciclo de Krebs? Comienza desde todo en la matriz de las mitocondrias. El objetivo es integrar la cadena de oxigenación celular para que un oxidado de los carbonos convertidos en dióxido de carbono para todas las reacciones químicas necesita la presencia de oxígeno. Por ello es bastante importante el proceso de respiración celular. El ciclo de Krebs comienza en la enzima citrata, esta que sirve para catalizar y, bueno, para su reacción química. Es una transferencia de un grupo acetil para el ácido que forma un ácido cítrico, de una liberación de
enzimas. El nombre de ciclo está relacionado con la formación del ácido cítrico y todas las reacciones químicas que se obtienen en ese lugar. Los pasos que ocurren y proceden son las reacciones de oxidación, descarbonización, y esas reacciones provocan que forme al ácido cetoglutarico. Durante el proceso se libera el dióxido de carbono y se forma NADH. Este ácido cetoglutarico es sometido a una reacción de descarbonilación oxidativa que se caracteriza por un complejo enzimático de una forma de parte del acetil. Todas estas reacciones conducirán al ácido sucídico y después a una molécula de GATP, que posteriormente se transferirá a la energía de una molécula de ATP, produciendo el ATP. Cuando acaban estos últimos pasos, veremos el ácido que se lleva y se oxidará el ácido fumárico, también conocido como fumarato. Si nos vamos aquí en la transferencia, vemos la importancia. En este argumento yo les diría que en el ciclo de Krebs es vital la importancia que la formación de una masa muscular es el concreto funcionamiento del organismo. Para que este ciclo funcione de una forma concreta o correcta, existen 5 nutrientes básicos. En estos 5 nutrientes vemos que está la tiamina, riboflavina, niacinina, hierro y glutamina. Se trata de aminoácidos que sirven para la formación de un nuevo tejido muscular. Por ello es necesario conocer cómo funciona ese ciclo para poder hacer un hincapié en la nutrición al crear un argumento de un rendimiento muscular hacia nuestro objetivo o hacia el del cliente. También sirve para conocer el ciclo y evitar numerosas enfermedades. Vayámonos al último de estos 3 ejemplos que les estoy dando. En resumen, la fosforilación oxidativa. Básicamente la cadena de transporte de electrones, que es una serie de proteínas incrustadas en la membrana interna de la mitocondria, en gradiente de protones producido por un bombeo de estos durante una cadena de transporte de electrones que se utiliza para sintetizar el ADP. Básicamente, les dejo la imagen, profesor, para que usted vea más o menos cuáles y cómo son los ejemplos que les estoy dando en este transporte. Si nos ponemos a pensar en la cadena de transporte de los electrones, se produce por la energía para la formación de un gradiente electroquímico, es decir, que se utiliza para este flujo de transporte de sustancias. ¿Hacia qué? Hacia la membrana, claro. Bueno, ya estamos en el siguiente. ¿Cuál es el tema que ahora nos toca? Ciclo de Cori. Es el ciclo metabólico que consiste en la circulación clínica y glucosa lácteo entre el músculo y el hígado. Las células musculares se alimentan principalmente de la glucosa, de sus reservas glucogénicas y sobre todo que llega a través de la circulación sanguínea y que procede del hígado. ¿Dónde se produce el ciclo de Cori? Me dirán. Cuando las células no reciben el suficiente oxígeno, por ejemplo, durante la actividad física intensa, que se produce la fermentación de la lactancia en el lugar del ATP. ¿Qué pasa con el lactato? Se produce entre los músculos y se producen los iones del hidrógeno excesivos junto al lactato. Existe una acumulación de sustancias en los músculos que se vuelven más ácidos y estos iones de hidrógeno causan problemas con la contracción de los músculos durante el ejercicio. Pasemos a la cetogénesis, donde surge sus procesos y características. Es el aporte de hidratos de carbono es menor a un 80 gramos al día de la cetosis, que representa el estado en la producción hepática de las cetonas. Es mayor que la utilización extrahepática de las mismas hormonas como el ACTH o GH o prolactina. Tienen un efecto cetógeno sobre el organismo. Podemos ver que un trastorno que produce la cetogénesis es el cuadro clínico que se caracteriza por presentar un intervalo de descompensación asociadas a este catabólico como el ayuno, fiebre, estrés físico, infecciones y puede estar asociado a vómitos, hipotonía y también la alteración del estado de la conciencia. Muy importante hablar sobre dónde se genera la cetólisis. Si nos ponemos a pensar, consiste en la utilización de la periferia en el cuerpo de cetónicos. Los cuerpos de cetónicos
generados por el hígado pasan por la sangre y de ahí a los tejidos periféricos según el requerimiento energético que tenga tu cuerpo. Ya que estamos por acá, vayámonos al último tema de esta diapositiva, que es la beta de oxidación. Es el proceso catabólico en los ácidos grasos, en la cual sufren una remodición mediante una oxidación en un par de átomos de carbono, sucesivamente en cada ciclo proceso, hasta que su objetivo se denomina a través de un proceso catabólico. Esto quiere decir de los ácidos grasos metabólicos que producen una energía en una forma de ATP, como lo estamos viendo en la pequeña imagen que dejé a su lado, en medio, que la activación de los ácidos grasos, se puede decir que es los ricos en energías, como el ATP a el AMP. Pasemos a la siguiente y casi penúltima de nuestras diapositivas. Los puntos más importantes que debemos de enfrentar ante la potencial de la membrana es que una neurona en reposo tiene un voltaje de una membrana llamada potencial de la membrana en reposo o simplemente potencial en reposo. El potencial se determina entre los gradientes de la concentración de iones a través de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos es como una neurona en reposo que existen en gradientes de concentración de Na de la membrana de los iones que desplazan unos gradientes mediante unos canales, lo que produce una separación de cargas que crea una potencia de reposo. Podríamos decir que la ponencia potencial de la membrana en el reposo es como si imagináramos que tomas dos electrones, los colocas en el exterior y el otro en el interior de la membrana plástica, en una célula viva. Si hicieras todo esto, podríamos medir la diferencia en un potencial electrónico o un voltaje entre dos electrodos. Esta diferencia es un potencial eléctrico, que se denomina potencial de la membrana. Pasemos a lo siguiente que nos podríamos identificar en la lipólisis. Es el proceso catabólico que permite la movilización de los lípidos que contribuyen a la reserva de combustible en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Referente a qué hace la lipólisis, hace una referencia a un proceso bioquímico en el que se produce una descomposición o una desdoblamiento de grasas particulares más pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Entre comillas, ácidos grasos. ¿Cuál es el proceso que tiene las características? Es el proceso metabólico. Ya lo habíamos hablado de los lípidos de un organismo. Se transforma para producir ácidos grasos. Glicerol, básicamente para cubrir las necesidades energéticas. La lipólisis es un conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipoligénesis. Hablemos del penúltimo, que es básicamente la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La importancia de la biomédica es que es un proceso que sintetiza la glucosa o el glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos, un aporte de una glucosa entre que es necesario o que se especializa en un sistema nervioso de electrolitos después del ayuno durante toda la noche. El que es muy fácil decirlo de una manera médicamente es un proceso elaborado en la glucosa, comúnmente el azúcar, a partir de sus propios productos de descomposición, en los productos de lípidos o grasas en las proteínas. Cuando se activa la glucogenólisis, también se activa en el proceso en el cual el organismo está experimentando un ayuno, debido a que también es necesaria una energía que envía de una forma rápida, directa en los músculos, una torrente de sanguíneo o a través de una función en el hígado. El ciclo de urea, si nos pasamos a este término, en los tres ejemplos que estoy dando, es el proceso metabólico en el cual se proceden derivados proteicos que se genera una urea. Es un producto final si no se reutiliza en la síntesis de unos números de aminoácidos u otros procesos nitrogenados en los grupos de amino que se catalizan a un único producto final de la excreción. ¿Dónde se lleva a cabo este ciclo? Preguntarán. En el interior de las mitocondrias, de los hepatocitos. ¿Cuál es la función de este ciclo? Vamos a verlo
que permite la eliminación efectiva de los iones de amonio, cuya acumulación es potencialmente tóxica para las células prácticamente en todos los animales terrestres. ¿Ven más o menos a dónde se lleva a cabo o cuáles son los pasos del ciclo que nos persevera la urea? Es la vía, bueno, también ornitina que convierte el exceso de amoníaco en una urea y las mitocondrias en las células del hígado. La urea forma después que entra una corriente en la sangre que es filtrada por los riñones y excretada al final de la orina. Hablemos de nuestro último tema, ¿cuál es el sistema digestivo? En este le hablaré sobre el conjunto de los órganos que proceden los alimentos y a los líquidos para descomponerlos en las sustancias del cuerpo. Se usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Básicamente es el conjunto de órganos encargados de un proceso de digestión, es decir, la transformación del propio alimento. ¿Cuáles son las partes que conforman este? Está formado por órganos importantes, es decir, los alimentos y los líquidos que están incluyen la boca, la faringe, la garganta, básicamente el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. El catabolismo de los nutrientes de este es después de ingerir los alimentos de nuestro sistema digestivo, que utilizan las enzimas para degradar o descomponer las proteínas de los aminoácidos, para convertir las grasas en ácidos grasos y transformar los hidratos de carbono en azúcares simples. Ejemplo, la glucosa. Su proceso puede ser variante de nuestra fase metabólica, que consiste en la degradación de los nutrientes, básicamente lo que habíamos dicho, transformándolos en productos fáciles y simples, al extraer ellos una energía química útil para la célula misma. Básicamente el proceso metabólico en el cual pasan es la transformación de la hidrólisis de los alimentos en las moléculas, suficientemente pequeñas para así llamarlo los nutrientes, para que se te atraviesen entre la membrana plasmática por la vía mecánica o química. Ese proceso participa en diferentes tipos de enzimas. O sea que de estos son los alimentos y los líquidos. Incluyen la boca y la faringe, ya lo habíamos hablado, y realizan básicamente la bioquímica, los nutrientes y las sustancias más simples y muy pequeñas, que sean capaces de atravesar paredes del intestino delgado, penetrar el sistema circulatorio y la digestión química que ocurre en la boca y el estómago en el intestino delgado. Muchísimas gracias por ponerme atención en este video. Gracias, profesor Dani. Doy mi conclusión ante este, que es básicamente de antemano darle muchísimas gracias por todos y cada uno de los temas dados por usted y claramente todos los videos que nos ha mostrado usted a lo largo de este semestre. Básicamente, a mí me ha encantado la forma en cómo lo ha hecho. Sinceramente, doy muchísimas gracias por cada tema también explicado, ya sea así que sean 2 horas, 3 horas. Verlos sinceramente es muy grato y claramente podríamos decir que en cada uno de estos temas que usted nos ha dado, ya sea el último trabajo final o nuestros trabajos o actividades, siempre ha estado ahí para nosotros, dándonos también las actividades por medio de un grupo, que damos muchísimas gracias por eso. Sé que no ha habido tanto tiempo, tanto de nuestra parte como de usted, sé que hay actividades, usted tiene que hacer muchas cosas, estamos a distancia, aún así creo claramente que usted es un profesor capacitado y sinceramente uno de los mejores para mí en este ámbito. Tengo que dar muchísimas gracias, por último, sobre cómo ha manejado las actividades y cómo nos ha dado ese esfuerzo para lograr básicamente ser los mejores en nuestra rama. Y claramente doy con mi conclusión en que al realizar este trabajo, sinceramente no tuve ninguna duda en hacerlo. Fue fácil, entre comillas, pero sinceramente, gracias a usted, sus videos, sus aclaraciones, dudas que hemos tenido, básicamente todo lo explica en un video y sinceramente para mí, o no sé, para el resto de nuestro grupo, es una satisfacción verlos. Y muchísimas gracias por ser nuestro profesor y espero verlo en los siguientes semestres. Muchas gracias, profesor Dani, y hasta luego.